importar, donde el corazón late más fuerte que la razón y el tiempo parece detenerse. Me llamo Mariana. Y esta es la historia de cómo una decisión impulsiva me llevó a vivir uno de los momentos más intensos y memorables de mi vida. Sabía que estaba frente al hombre equivocado, pero esa noche todo fue perfecto. Era una tarde de octubre cuando abordé el avión con destino a una ciudad que apenas conocía. Iba a cubrir un evento importante para la revista donde trabajaba. Me sentía segura, profesional, y llevaba puesto un vestido rojo que, aunque elegante, no podía evitar llamar la atención. Al llegar al hotel, el ambiente era de lujo, pero también había algo diferente. Una tensión en el aire que no supe explicar en ese momento. Me instalé en mi habitación, con una vista impresionante de la ciudad iluminada. Mientras revisaba los últimos detalles del evento, decidí bajar al bar del hotel. No sé si fue el estrés, el cansancio o simplemente el deseo de sentirme viva por un momento, pero pedí un trago fuerte y me senté en una mesa apartada. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Eduardo, alto, con el cabello ligeramente desordenado y una mirada tan intensa que parecía atravesarme. Estaba apoyado en la barra, con un vaso de whisky en la mano. No sonreía, pero sus ojos hablaban por sí solos. ¿Puedo acompañarte?, preguntó con voz grave, segura. Asentí, aunque algo en mi interior me gritaba que no lo hiciera. Eduardo se sentó frente a mí con una seguridad que rozaba la arrogancia, pero había algo en su presencia que resultaba imposible de ignorar. Llevaba una camisa negra ligeramente desabotonada, dejando ver apenas el inicio de un tatuaje que se perdía bajo la tela. ¿Estás de paso?, preguntó, con esa voz grave y serena que parecía conocer cada uno de mis secretos. Asentí, tratando de no mostrar lo mucho que su presencia me afectaba. Le expliqué que estaba en la ciudad por trabajo, que era periodista, pero omití los detalles personales. Sin embargo, Eduardo no era un hombre que se conformara con respuestas superficiales. Los ojos no mienten, Mariana. Puedo ver que esta noche no quieres hablar de trabajo. Su comentario me desarmó por completo. ¿Cómo podía leerme tan fácilmente si apenas nos conocíamos? Pasamos horas hablando, aunque debo admitir que, la mayor parte del tiempo, era él quien llevaba el control de la conversación. Sus palabras eran precisas, sus silencios perfectamente calculados. El bar comenzó a vaciarse, y en algún momento, Eduardo hizo un gesto hacia mi copa vacía. ¿Otra copa, o prefieres un lugar más privado? Mi corazón latía con fuerza. Sabía lo que esa pregunta significaba, sabía que estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás. Pero en ese instante, no me importó. Asentí lentamente y lo seguí hacia el ascensor. El silencio durante el trayecto fue atronador. Sentía su mirada clavada en mí mientras el número de pisos aumentaba. Cuando finalmente las puertas se abrieron, Eduardo extendió la mano para dejarme pasar primero. Entramos en su habitación. Era amplia, elegante y con una luz tenue que bañaba cada rincón con un tono dorado. Me giré para mirarlo y por primera vez sentí que estaba completamente vulnerable frente a un hombre que apenas conocía. ¿Estás segura de esto?, preguntó, su voz más suave esta vez. En lugar de responder con palabras, me acerqué lentamente, acortando la distancia entre nosotros hasta que nuestros cuerpos quedaron apenas separados por unos centímetros. El aire entre nosotros era pesado, cargado de una electricidad que hacía imposible pensar con claridad. Eduardo no se movió, no hizo ningún intento por tocarme primero, solo me miraba, esperando que yo tomara la decisión final. Mis manos temblaban ligeramente cuando las levanté para tocar su pecho. La tela de su camisa era suave, pero debajo podía sentir sus músculos tensos, su respiración controlada. Eduardo cerró los ojos por un segundo y, al abrirlos, su mirada era más intensa, más oscura. No tienes que hacerlo, murmuró, aunque su voz traicionaba sus verdaderas intenciones. Pero yo ya lo había decidido. Había cruzado esa línea mucho antes, tal vez desde que lo había apoyado en la barra del bar. Me acerqué más, hasta que nuestros cuerpos se encontraron y pude sentir su calor atravesar cada capa de ropa que nos separaba. Eduardo levantó una mano lentamente y la colocó en mi mejilla. Sus dedos eran firmes, pero su caricia fue sorprendentemente suave. «Eres hermosa», Mariana dijo, apenas un susurro. Y entonces, sin darme tiempo a reaccionar, sus labios se encontraron con los míos. Fue un beso lento, pero intenso, como si ambos supiéramos que cada segundo contaba, que cada caricia era una pequeña eternidad. Sus manos bajaron por mis brazos, deteniéndose en mi cintura, atrayéndome más hacia él. Yo también lo toqué, dejando que mis dedos exploraran su cuello, su pecho, su mandíbula. Cada centímetro de su piel parecía diseñado para ser descubierto lentamente. El mundo exterior dejó de existir. No había hotel, ni trabajo, ni relojes marcando las horas. Solo estábamos él y yo, sumergidos en una burbuja donde el tiempo se había detenido.
Eduardo rompió el beso por un momento y apoyó su frente contra la mía, respirando con dificultad. Dime que pare, Mariana, y lo haré. Pero no quería que parara. Quería más. Quería perderme en él, aunque solo fuera por esa noche. No te detengas, susurré contra sus labios. Él me tomó de la mano y me guió lentamente hacia la cama. Cada paso parecía calculado. Cada movimiento una coreografía ensayada 1000 veces en nuestras mentes antes de ejecutarla. Y entonces, todo lo que había estado conteniendo, toda la tensión acumulada desde que nuestros ojos se encontraron por primera vez, finalmente explotó. El mundo a nuestro alrededor desapareció en el momento en que caímos sobre la cama. Las sábanas frías contrastaban con el calor de nuestros cuerpos, con el fuego que nos consumía por dentro. Eduardo se movía con una mezcla perfecta de firmeza y delicadeza, como si cada caricia estuviera cuidadosamente planeada, como si supiera exactamente dónde tocar para hacerme perder la razón. Su boca descendió lentamente por mi cuello, dejando un rastro de besos que ardían en mi piel. Mi vestido rojo, aquel que había elegido con tanto cuidado esa mañana, dejó de ser una barrera cuando sus manos expertas lo deslizaron por mi cuerpo. Eres perfecta, susurró contra mi oído, su voz grave, rota por el deseo. Cerré los ojos y dejé que me guiara, que me enseñara un lenguaje nuevo hecho de suspiros, jadeos y miradas cargadas de significado. Sus manos eran fuertes, pero al mismo tiempo tan cuidadosas, como si temiera romperme con cada movimiento. El tiempo perdió su sentido. No sabía si habían pasado minutos u horas, pero cada segundo se grababa en mi memoria con una claridad dolorosa. Me entregué a Eduardo sin reservas, sin miedos, sin pensar en el mañana. En algún momento, nuestras respiraciones se calmaron y el silencio de la habitación fue interrumpido solo por el leve zumbido de la ciudad afuera. Me quedé tumbada a su lado, con el cuerpo todavía temblando y el corazón latiendo con fuerza. Eduardo giró su rostro hacia mí, con una suavidad que no esperaba de un hombre como él, apartó un mechón de cabello de mi rostro. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Asentí, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Me sentía agotada, pero también viva, más viva de lo que me había sentido en mucho tiempo. Esta noche no existirá para el mundo exterior. Marianne añadió, pero para mí, será inolvidable. Su confesión me atravesó el pecho como un cuchillo. Sabía que esto no era más que un momento fugaz, un paréntesis en nuestras vidas. Pero, aún así, no me arrepentía. Esa noche no hubo promesas, no hubo mentiras piadosas. Solo dos personas que se encontraron en el momento perfecto. Aunque fueran completamente incorrectas la una para la otra. El amanecer comenzaba a teñir de dorado las cortinas cuando finalmente cerré los ojos, con Eduardo abrazándome y su respiración cálida, rozando mi piel. El amanecer filtraba su luz dorada a través de las cortinas, iluminando sutilmente la habitación. Eduardo aún dormía a mi lado, su respiración era tranquila y su rostro relajado. Por un momento, lo observé en silencio, intentando grabar cada detalle de ese instante en mi memoria. La forma en que su cabello caía sobre su frente, la ligera sombra de barba en su mandíbula y esa expresión de paz que parecía tan lejana de la intensidad de la noche anterior. No quería moverme, no quería romper la burbuja que habíamos creado. Pero la realidad ya empezaba a filtrarse en mi mente, como una sombra que amenazaba con devorarlo todo. Me levanté lentamente de la cama, tratando de no despertarlo. Me envolví en la sábana y caminé hacia la ventana. La ciudad se extendía ante mis ojos. Ajena a lo que había sucedido aquí dentro, indiferente a la tormenta que todavía rugía en mi interior. No desaparezcas tan rápido, dijo Eduardo, con su voz ronca y aún adormecida. Me giré y lo vi apoyado en un codo, con una sonrisa perezosa en los labios. Su mirada me recorrió de arriba abajo, y pude sentir el calor subir por mi cuello. Pensé que seguías dormido, respondí suavemente. No pude evitar despertarme cuando noté que no estabas a mi lado. Se levantó de la cama y caminó hacia mí con la misma seguridad que había mostrado desde el primer momento. Tomó mi rostro entre sus manos y me besó, esta vez con ternura, como si quisiera grabar su despedida en mis labios. Pasamos las siguientes horas sumergidos en una calma extraña, casi irreal. Desayunamos juntos en la habitación, hablamos de todo y de nada. Eduardo era un hombre con secretos, podía sentirlo en cada pausa de sus frases, en cada mirada que desviaba hacia la ventana. Pero no quise preguntar. No quería respuestas que pudieran romper la perfección de ese momento. ¿Alguna vez te has sentido atrapada en un momento, deseando que nunca termine?, me preguntó mientras jugaba distraídamente con una hebra de mi cabello. Lo estoy sintiendo ahora, respondí sin titubear. Él sonrió, pero sus ojos reflejaban una tristeza que no pude entender del todo. Sabía que esto no duraría, que cada minuto que pasábamos juntos nos acercaba más al inevitable final. Cuando el reloj marcó el mediodía, Eduardo se levantó y comenzó a vestirse.
Sus movimientos eran lentos, casi como si también estuviera luchando contra el tiempo. Me acerqué a él y, sin decir una palabra, lo ayudé a abotonarse la camisa. Mariana, susurró, sosteniendo mi mano entre las suyas, no olvides esta noche. No lo haré, respondí, con un nudo en la garganta. Sabía que esas palabras eran una despedida, aunque ninguno de los dos se atrevió a decirlo en voz alta. El momento había llegado. Eduardo estaba frente a la puerta de la habitación, con una mano en el pomo y la otra aún sujetando la mía. Ninguno de los dos quería soltar. No había ruido afuera, ni voces, ni pasos en el pasillo, solo nosotros, atrapados en un silencio cargado de todo lo que no nos atrevíamos a decir. Mariana susurró con esa voz grave que parecía capaz de romper cualquier barrera. A veces, lo más perfecto dura apenas un instante. Asentí lentamente, sintiendo como una lágrima amenazaba con escapar de mis ojos. No quería que me viera así. No quería parecer débil justo en el último segundo, pero Eduardo lo notó. Acarició mi mejilla con el dorso de su mano y sonrió con tristeza. No llores, dijo suavemente, esto tenía que ser así. Sabía que tenía razón. Desde el momento en que subimos juntos al ascensor, sabíamos que no habría mañana para nosotros, que esta historia estaba destinada a quedarse encerrada en estas paredes. ¿Volveré a verte?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. No lo sé. Me rié, pero si el destino quiere, tal vez. Soltó mi mano lentamente, como si cada centímetro que nos separaba doliera físicamente. Finalmente, giró el pomo y salió. La puerta se cerró con un sonido seco, definitivo. Me quedé ahí, de pie, mirando la puerta como si esperara que volviera a abrirse. Pero no lo hizo. Eduardo se había ido, llevándose consigo una parte de mí que nunca podría recuperar. Me dejé caer lentamente sobre la cama, aún con las sábanas revueltas que guardaban el olor de su piel. Cerré los ojos y inhalé profundamente, intentando capturar lo poco que quedaba de él en esa habitación. Pasaron minutos, tal vez horas. Finalmente, me obligué a levantarme. Me duché, me vestí y empaqué mis cosas. Al salir del hotel, el aire fresco de la calle me golpeó el rostro como si intentara despertarme de un sueño del que no quería salir. Miré una última vez hacia las ventanas del hotel, intentando adivinar cuál de ellas era la de Eduardo, pero no lo vi. Era como si él hubiera desaparecido por completo. Como un espejismo que se desvanece al amanecer. Caminé hacia el taxi que me llevaría al aeropuerto con el corazón pesado pero, de alguna manera, agradecida. Porque aunque Eduardo y yo no fuimos para siempre, esa noche lo fue todo. El avión despegaba, dejando atrás la ciudad donde todo ocurrió. A través de la pequeña ventana, observé las luces alejándose poco a poco, convirtiéndose en puntos diminutos, casi irreales. Cerré los ojos y apoyé la cabeza contra el respaldo del asiento. El eco de la voz de Eduardo aún resonaba en mi mente, no olvides esta noche. ¿Cómo podría olvidarla? Esa noche no fue solo un encuentro fugaz, fue un refugio, un paréntesis en mi vida, donde pude sentirme completamente viva, sin miedo. Sin dudas. Eduardo no era el hombre correcto, pero fue perfecto en esa noche equivocada. Durante semanas llevé su recuerdo conmigo. En cada silencio, en cada momento a solas, su voz volvía a mí. A veces, cuando el mundo exterior se volvía demasiado ruidoso, cerraba los ojos y podía sentir sus manos en mi piel. Su respiración cerca de mi oído. Intenté buscar respuestas en los días siguientes. ¿Quién era realmente Eduardo? ¿Por qué parecía tan lleno de secretos? Pero quizás ahí estaba la magia, en no saber, en dejar ese encuentro intacto como una fotografía perfecta que nadie puede alterar. El tiempo pasó. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Pero Eduardo permanecía ahí, en un rincón de mi mente, como una marca invisible que nadie más podía ver. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en mi escritorio, encontré algo. Era una servilleta arrugada con una nota escrita a mano. Algunas personas aparecen en nuestras vidas solo para enseñarnos a sentir de nuevo. Gracias por esa noche, Mariana. No recordaba en qué momento la había guardado, pero ahí estaba. Como una última despedida. La sostuve entre mis manos y sonreí. Nunca más volví a verlo. Nunca supe si realmente él me recordaba o si para él fui solo una noche más. Pero lo cierto es que no importaba. Porque lo que vivimos fue real aunque solo durara unas horas. A veces, las historias más intensas no necesitan un final perfecto. Solo necesitan ser contadas. Y esta fue la mía. Algunas historias no están destinadas a durar para siempre. Pero eso no las hace menos importantes. A veces, las conexiones más fugaces dejan las marcas más profundas. Eduardo no fue el hombre correcto, pero fue el hombre perfecto para esa noche, para ese momento en mi vida, donde necesitaba sentirme viva, deseada, libre. No me arrepiento de nada.
Esa noche fue un regalo, un respiro en medio de la rutina, un instante donde el tiempo dejó de existir y solo quedamos él y yo atrapados en una burbuja que jamás volverá a repetirse. Si algo aprendí de aquella noche es que, a veces, hay que dejarse llevar. Entregarse al momento sin pensar en el después. Porque la vida está hecha de esos pequeños instantes que se quedan grabados en el alma, aunque nunca más vuelvan a repetirse. ¿Y tú, que has escuchado mi historia? Quizás te preguntes si vale la pena arriesgarse por algo que sabes que no durará. Mi respuesta es sí. 1000 veces sí. Porque al final, lo que realmente importa no es cuánto dura un momento, sino lo que significa para ti. Gracias por escuchar mi historia.